revelado, la sorprendente decisión que destrozó un amor de 5 años y cambió todo para siempre. El bullicio del barrio era una sinfonía de risas, gritos y el inconfundible aroma de frutas frescas. Javier, con apenas 26 años, miraba su frutería familiar con orgullo, cada caja apilada con cuidado y cada pieza de fruta brillando bajo el sol de la Ciudad de México. La frutería era su vida, el centro de su hogar y el corazón que late con fuerza. Pero esta vez, el latido se detuvo en seco cuando un sobre, con un logo que no reconocía, llegó a su vida. Dentro, la oferta de un trabajo en El Salvador, un futuro que podría transformar su realidad, pero que podía también deshacer su amor por Sofía, su compañera de 5 años. Las noches, llenas de promesas sobre un futuro juntos, se tornaron en silencios pesados y miradas perdidas. Sofía miraba por la ventana de su pequeño departamento sobre el mercado, donde las luces parpadeaban y la vida seguía, mientras su corazón se quebraba. ¿Por qué tienes que irte?, susurró una noche, casi sin fuerzas, mientras sus lágrimas caían, una a una, como el eco de su dolor. Javier, sintiéndose atrapado entre el deber y el amor, no podía encontrar las palabras. Quería llevar a Sofía a pasear a una playa lejana, pero antes, la oscuridad de esa decisión lo consumía, cada esquina del barrio parecía opinar. Amigos y vecinos debatían acaloradamente. Algunos decían que debía irse, es una oportunidad que no se puede desperdiciar, mientras otros aseguraban que nada vale más que el amor. Javier sentía la presión. Como pájaro enjaulado, cada palabra cruzaba un hilo más tenso entre él y Sofía, y el tiempo se convertía en un enemigo implacable. ¿Y si decía que sí? ¿Y si eso significaba dejarla atrás, desdibujando la vida que habían construido juntos? Mientras ambos luchaban en esta tormenta emocional, algo inesperado ocurrió. Un accidente marcó sus vidas para siempre. La madre de Javier, quien siempre había sido su pilar, sufrió un golpe duro en su salud. El miedo se apoderó de ellos y las decisiones dejaron de girar en torno a ambiciones materiales. Sofía, en el lecho del hospital, apretó la mano de Javier con fuerza. No había más palabras, solo el latido de una familia que debía permanecer unida. La preocupación por su madre resonaba entre ellos como un eco monstruoso, obligándolos a enfrentar la pregunta crucial: ¿qué es realmente lo que importaba? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las discusiones ahora eran más profundas. Se sentaron frente a frente una noche, con el temor manifestándose en sus ojos. Su amor estaba en la balanza, pero también su futuro. ¿Podrían superar este desafío? Cada silencio cargaba una pregunta sin respuesta. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero en ese momento crítico, Sofía tomó su mano y no la soltó, como si su toque pudiera sanar el abismo que los separaba. Así, en su frutería repleta de recuerdos y aromas, Javier y Sofía sabían que tenían una decisión monumental frente a ellos. Justo cuando estaban a punto de encontrar la claridad, la vida les volvió a golpear, obligándolos a decidir dónde echaban raíces, en el amor o en la ambición. La tensión se respiraba en el aire y el futuro, incierto. ¿Lograrían encontrar un camino juntos, sin perder lo que de verdad importaba? Javier despertó esa mañana con la sensación de que el peso del mundo lo aplastaba. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando las sombras en su pequeño cuarto, pero no podía encontrar consuelo en la claridad. La imagen de su madre, frágil y vulnerable en la cama del hospital, lo acosaba como un espectro. Se levantó lentamente, tratando de ahuyentar la angustia que lo envolvía, y se preparó para enfrentar un día que probablemente cambiaría el rumbo de su vida. Mientras tanto, Sofía estaba decidida a hacer de ese día algo especial.
Había pasado horas en la cocina, preparando el desayuno favorito de Javier, chilaquiles con salsa verde. Al escuchar el aroma del cilantro y el maíz, Javier se sintió algo más aliviado. Sofía había transformado su hogar en un refugio de amor en medio de la tormenta. A medida que él se sentaba a la mesa, sus ojos se encontraron y, por un instante, las palabras innecesarias se desvanecieron. Quiero hablar de tu trabajo, comenzó Sofía, su voz suave pero firme. Javier tragó saliva, sintiendo los nervios apretar su garganta. Lo sé, respondió, dejando que sus manos temblorosas jugaran con el tenedor. Pero hoy solo quiero que pasemos este tiempo juntos, sin pensar en el futuro. Ella lo miró, y en su mirada había una mezcla de determinación y miedo. No podemos seguir evadiendo lo inevitable. Si te vas, no sé qué pasará con nosotros. Sus palabras retumbaron en la habitación como un eco que reverberaba. Su amor de 5 años ahora estaba lleno de una incertidumbre brutal que los despojaba de la seguridad que alguna vez habían tenido. Cada bocado de chilaquiles se convertía en un recordatorio de lo que estaban a punto de perder. Terminando el desayuno, decidieron visitar a su madre en el hospital. Javier sabía que cada momento a su lado era precioso. Al llegar, la habitación era un espacio acotado por máquinas y sonidos mecánicos. Sofía se sentó junto a él, sujetándole la mano mientras se acercaban a la cama. La madre de Javier, con su cabello canoso y un rostro marcado por la enfermedad, sonrió débilmente al verlos. «Hola, mi amor, ¿cómo están?», preguntó con voz temblorosa. «No tan bien como quisiéramos», dijo Javier, mientras su corazón se rompía un poco más al ver a su madre tan débil. «Eso no es lo que importa, mijo. Lo importante es estar juntos, cada uno debe seguir su camino». Las palabras de su madre resonaron en Javier, como un llamado a la acción. Decidió que tenía que tomar una decisión, una que no solo le afectaría a él, sino a todos los que lo amaban. Esa tarde, mientras se despidieron de su madre, Javier sintió una luz en la oscuridad. La enfermedad de su madre había afilado su perspectiva, ya no se trataba solo de decisiones egoístas, sino de un legado de amor y sacrificio. Sin embargo, esa misma noche, mientras se sentaban juntos en el balcón, Javier decidió soltar la bomba. «He pensado en lo que dijo mi mamá, sobre seguir nuestros caminos. Tal vez debería aceptar el trabajo». El aire se volvió pesado. Sofía se quedó en silencio, y un torrente de emociones cruzó su rostro. «¿Y si te vas? ¿Y si eso nos cambia para siempre?». La pregunta inundó el espacio entre ellos, cargada de desesperanza. La tensión era palpable, un hilo que podía romperse con la mínima presión. ¿Estarían listos para enfrentarse a lo que ese camino significaría para ellos? Javier sintió un nudo en el estómago, pero una decisión estaba levantando la cabeza en su interior, una decisión que podría destruir sus corazones o darles una nueva esperanza. Mientras la noche avanzaba, la puerta a su futuro oscilaba ante ellos, y él tenía que elegir, un nuevo comienzo o aferrarse al amor que conocía. Javier. Su nombre se quedó atrapado en sus labios, prometiendo directamente su destino y dejando abierta la pregunta, ¿qué haría él, y a qué iría a pagar por ello? Sofía observaba a Javier con una mezcla de admiración y miedo. Su corazón latía desbocado mientras cada segundo se hacía interminable. Las palabras flotaban en el aire, cada una con el poder de alterar su mundo por completo. «No puedo perderte», finalmente dejó caer, su voz temblando con una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Javier la miró, sus manos comenzando a sudar. «No quiero que esto se convierta en una carga para ti. Este trabajo puede ser una oportunidad que no debería dejar pasar». Sabía que su deseo de triunfar no solo pertenecía a él, sino también a su madre, quien siempre había soñado con un futuro brillante para su hijo. Pero la idea de arriesgar su amor por un nuevo camino lo atormentaba. ¿Y si no estás listo para hacerlo? ¿Y si eso significa que me estás eligiendo a mí arriba de tu futuro? Sofía preguntó, las lágrimas comenzando a asomarse en sus ojos. Su pregunta perforó a Javier como una flecha. Sabía que un gran cambio estaba al caer,
pero nunca pensó que su decisión lo arrastraría a un abismo emocional. No es eso, Sofía. Pero no puedo ignorar que tengo que hacer algo. Esta es mi oportunidad de ayudar a mi familia, a ti también. ¿Ayudarme? Sofía se levantó, incapaz de permanecer en su sitio. Su rostro se encendió con frustración. No necesito que me ayudes si eso significa que te alejas de mí. No quiero ese tipo de amor, Javier. Las palabras resonaban en su mente, un eco de sus propios temores. La idea de perder a Sofía era abrumadora, casi insoportable. ¿Todo por un trabajo? Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Valía la pena sacrificar su relación por un nuevo horizonte? ¿Era realmente una oportunidad, o simplemente una forma de escapar del dolor de la enfermedad de su madre? Mientras Sofía se alejaba, Javier sintió una punzada en su pecho. La veía irse, su figura desvaneciéndose en la penumbra del balcón. El aire fresco de la noche parecía llevarse consigo todo lo que había amado. Sofía, espera. Llamó, pero su voz se perdió en la brisa. La desesperación le nublaba el juicio. Sabía que debía tomar una decisión, y la tensión de esa elección lo consumía. En su mente, el diálogo interno se volvió feroz. ¿Es este el momento de dar este paso? ¿El amor vale la pena si un futuro incierto se cierne sobre ellos? En los días que siguieron, cada rincón de su hogar se sentía vacío. Javier caminaba por la habitación y notaba la falta de risas, la ausencia de complicidad. Cada mañana, el aroma de chilaquiles ya no era igual sin Sofía cocinando con alegría, había quedado atrapado en el recuerdo de lo que un día fue. Un día, mientras estaba sentado en la cama, recibió un mensaje en el teléfono que encendió otra chispa de ansiedad: tengo una reunión con tu madre. Quiero que sepas que la apoyaremos siempre, sin importar lo que decidas. Era su padre, y aunque la idea lo reconfortó, esa palabra también lo presionaba: decidas. Sofía había dejado claro que su futuro no podía depender de decisiones que deshonraran su amor. El conflicto en el corazón de Javier iba creciendo, cada vez más complicado, más doloroso. ¿Cómo encontrar una salida que pudiera unificar sus deseos y la realidad que los amenazaba? Al caer la noche, Javier tomó una decisión. Rápidamente, le envió un mensaje a Sofía, su corazón latiendo con fuerza. Sofía, necesito verte. Hay algo importante que tengo que decirte. Las horas pasaron y el silencio se volvió ensordecedor. La espera amplificó la ansiedad. Finalmente, el sonido del timbre hizo que se le parara el corazón. Cuando abrió la puerta, vio a Sofía, su mirada aún un poco fría, pero con una chispa de curiosidad. ¿Qué es tan importante, Javier?, preguntó, con una mezcla de miedo y esperanza. Pensando en todo lo que significaba, Javier se armó de valor para dar el siguiente paso. Voy a hacer algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Las palabras se le atoraban en la garganta, pero tenían que salir. En ese instante, la vida de ambos estaba en la cuerda floja. ¿Qué revelaría esa declaración y cómo afectaría el futuro de su amor? Javier tomó una respiración profunda, sintiendo que el aire se le llenaba de incertidumbre. Sus ojos se fijaron en los de Sofía, buscando una señal, un rayo de esperanza. He decidido no aceptar el trabajo. Las palabras fluyeron con más claridad de lo que esperaba, casi como si hubieran estado esperando su momento para liberarse de su pecho. El silencio, que antes había sido pesado, parecía desvanecerse lentamente en el aire, como un eco que se distanciaba. Sofía frunció el ceño, entre la sorpresa y la confusión, y sus manos se cerraron en un puño. ¿Qué? ¿Estás seguro, Javier? Su voz vibraba con incredulidad, como si no pudiera creer el regalo y el sacrificio que acababa de escuchar. Sé que es una oportunidad increíble, pero no quiero perderte, no puedo. La sinceridad en sus palabras hizo que el corazón de Sofía se acelerara y su mente comenzara a girar. En parte, su alivio se mezclaba con la tristeza de saber que él había decidido renunciar a un futuro que podría haberles beneficiado a ambos. Pero, ¿y tu mamá? ¿Y tus sueños?
Siempre me has hablado de lo que significa esta oportunidad para ti, Sofía protestó, su voz ahora subía y bajaba con el torrente de emociones que la consumían. Su pensamiento se arremolinaba entre el orgullo por su decisión y el miedo de que esta elección los atara aún más al dolor presente. Mi madre necesita saber que estoy aquí, que estoy listo para enfrentar lo que viene. Prefiero estar a su lado, y eso incluye estar a tu lado también. No puedo vivir con este tipo de miedo a perderte. Javier se acercó un poco más, buscando su mano, un gesto simple pero lleno de significado. Esa cercanía íntima parecía romper las barreras que los había mantenido distantes. Sofía sintió el calor de su contacto, y su corazón se estremeció. Gozo y preocupación luchaban en su interior, mientras una parte de ella se sentía profundamente conmovida y otra, culpable. Javier, esto es un gran sacrificio. ¿Realmente estás listo para renunciar a tus sueños por mí? Mi sueño siempre ha sido construir un futuro contigo, dijo Javier, sus ojos ahora llenos de determinación. Siempre lo ha sido. Pero también quiero ser honesto contigo, no sé cuánto tiempo le queda a mi madre. Necesito estar cerca de ella contigo a mi lado. Esto no es solo una elección, es lo que siento en el fondo. Las emociones dentro de Sofía estallaron. Se sintió querida y valorada, al mismo tiempo que el terror de lo desconocido se apoderaba de ella. La idea de ser el ancla de sus sueños también la llenó de pánico, ¿y si eso acarrea consecuencias que no pueden prever? Javier, yo quiero estar contigo. Quizás podríamos buscar otras formas de apoyarte a ti y a tu mamá. No tienes que cargar con todo tú solo, sugirió, esa chispa de esperanza iluminando su voz. ¿De verdad crees que sería suficiente? La pregunta de Javier flotó entre ellos, llena de incertidumbre. ¿Podría serlo? Siempre que estemos juntos, Sofía respondió, su voz suave y firme. Pero tenemos que hablar de cómo lo haremos, cómo podemos hacerlo funcionar. No quiero que esto se convierta en un resentimiento. Mientras la posibilidad de un nuevo horizonte se expandía ante ellos, la risa y el llanto de Javier se entrelazaban en el aire lleno de promesas no cumplidas. La relación resurgía, pero los dilemas no se habían ido. ¿Cómo lograrían equilibrar el amor y el deber? De repente, un sonido inesperado interrumpió su momento, un estruendo sordo desde el interior de la casa. Ambos se dieron la vuelta, instintivamente preocupados. ¿Qué fue eso? Sofía preguntó, el miedo regresando a sus ojos. Javier se sintió helado. No lo sé, pero tengo un mal presentimiento. Ambos sintieron que el peso del mundo volvía a caer sobre ellos, cubriendo el frágil vínculo que estaban reconstruyendo. ¿Qué les aguardaba en el interior? La vida nunca dejaba de sorprenderlos, y la revelación de esa noche apenas comenzaba. Javier tomó la delantera, con el corazón latiendo desbocado. La casa, que siempre había sido su refugio, ahora parecía convertirse en un laberinto de secretos. Sofía lo siguió, sus pasos resonaban contra el suelo frío mientras subían los escalones que llevaban a la sala de estar. El eco del estruendo reverberaba en su mente, como una advertencia que desdibujaba el nuevo horizonte que habían comenzado a construir. ¿Y si es un ladrón? Sofía susurró, la voz entrecortada por el pánico. Su mente jugaba trucos, imaginando a un extraño dentro de su hogar, desenterrando recuerdos y sueños de los que apenas comenzaban a vislumbrar un futuro. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí afuera, contestó Javier, decidido. Con una mano, empujó la puerta, que chirrió como si la casa se quejara de su intromisión. Al entrar, se detuvo un instante, sintiendo el aire cargado de tensión. Las sombras parecían alargarse en las paredes, la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, iluminando la sala. Sin embargo, lo que encontraron fue un panorama desgarrador, el jarrón de cerámica que Sofía había comprado en su primer viaje juntos, todos los años de risas y recuerdos rotos en el suelo. El daño era irreparable. No, no, no. Sofía se dejó caer de rodillas, y las lágrimas comenzaron a surcar su rostro. La realidad de su vida, de su amor, gargajeaba con el eco del jarrón destrozado.
Javier se arrodilló a su lado, sus manos buscando las de ella, intentando ofrecer consuelo. Es solo un objeto, Sofía. Podemos reponerlo, intentó decir, pero el peso de la pérdida se había colocado como una losa sobre sus corazones. Lo que había comenzado como una decisión esperanzadora ahora parecía un desastre en curso. Las paredes del hogar, una vez testigos de su amor, parecían reírse del caos. Esto es una señal, Javier. El universo nos está diciendo algo. Algo no está bien, murmuró Sofía, su voz quebrada. Estamos sintiendo el peso de todo, es normal, lo superaremos, juntos, aseguró él, aunque también luchaba con el pánico. Pero en el fondo, sentía que había algo más profundo, una corriente oscura que se podía sentir, una verdad no revelada. Mientras se levantaban, la luz tambaleante de la lámpara sobre la mesa se apagó de repente, dejando a la pareja en una penumbra total. Sofía dio un paso atrás, queriendo aferrarse a Javier. No me dejes sola. No quiero enfrentar esto sola, suplicó, su voz se ahogaba con el terror. Te prometo que siempre estaré a tu lado, respondió Javier con promesas que intentaba hacer tangibles en medio de la tormenta, pero, justo cuando la luz volvió a encenderse, un sonido llegó desde la cocina, un suave susurro que parecía más humano que la sombra misma que les había rodeado. Ambos se miraron, sabiendo que el momento de la verdad estaba cerca. ¿Quién está ahí? Javier gritó, sintiendo como la adrenalina bombeaba por su cuerpo. Sofía temblaba a su lado, esperando la respuesta que definiera si su relación podría sobrevivir a este horror. Lo siento, una voz familiar resonó desde la oscuridad, y con cada palabra, una revelación se hizo evidente. Era Claudia, la hermana de Javier, que había estado perdida de vista durante años. Su llegada a esa casa en medio de una crisis desataría un torbellino de emociones en todos ellos. Claudia, ¿qué haces aquí? La incredulidad se mezclaba con la esperanza, pero el miedo también comenzaba a infiltrarse, presentándose como una nueva carga que no sabían si podrían soportar. Sofía sintió un vacío en su estómago, una previsión de que la llegada de Claudia traería más complicaciones. ¿Cuál sería la razón detrás de su regreso? Estaban en la cuerda floja, y lo que prometía ser un momento de unión ahora se tornaba en un presagio que desnudaba viejos rencores y secretos. Las preguntas y revelaciones no hacían más que multiplicarse en su mente, y en el aire cortante de la habitación, todo parecía estar a punto de cambiar irreversiblemente. Javier y Sofía se miraron, sabiendo que lo que siguiera no solo determinaría su relación, sino también los lazos familiares que los mantenían en pie. ¿Estaban listos para enfrentar lo que Claudia traía consigo? La tensión en el aire era palpable. Javier, con el corazón en la garganta, se acercó a Claudia, sintiendo cómo sus pies se movían con torpeza ante la sorpresa. Sofía lo miraba con ojos de incredulidad, y su cuerpo temblaba levemente. Claudia, han pasado años, logró decir Javier, mientras intentaba procesar la tsunami de emociones que azotaban su mente. La imagen de su hermana, tan cambiada, lo golpeó como un puñetazo. El cabello largo y desaliñado, el maquillaje desgastado, no era la Claudia que recordaba. No sabía a dónde ir. Después de todo, su voz tembló como un hilo frágil al borde de romperse. Lo siento. No quería asustarlos, pero necesitaba ayuda. Algo terrible ha pasado. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello era justo lo que le temía, la llegada de sombras del pasado que amenazaban con inundar su presente. ¿Qué pasó, Claudia?, preguntó, su tono más agudo de lo que había querido. Se dio cuenta de que estaba buscando en la respuesta algo que pudiera justificar esta visita inesperada. Mi vida se ha descontrolado y no supe a quién más acudir, dijo Claudia, mirando al suelo, como si la vergüenza la pesara. Me metí en problemas y ahora están en peligro. Javier sintió que un ladrillo caía sobre su pecho. Sus instintos comenzaron a gritarle que debía proteger a Sofía, que aquella era una historia que no prometía nada bueno. Claudia, este no es el mejor momento, estamos. No, escúchame. Tienes que entender.
si no me ayudas, van a venir por mí. Yo de repente, la luz parpadeó nuevamente, y el espacio se llenó de susurros. Javier pudo sentir cómo el miedo brotaba de Sofía, mientras su mirada viajaba entre él y su hermana. Basta, Claudia. Necesito que seas clara. ¿De qué te estás escapando? La voz de Javier temblaba, y la desesperación en su pecho brotaba. Claudia inhaló hondo y finalmente le lanzó la bomba. Están buscando a un informante que no puede ser encontrado. Pensaron que yo lo sabía. Desde que estuve involucrada con se detuvo, sus ojos se agrandaron por el horror que los recuerdos parecían traer. ¿Con quién? Sofía preguntó, entrecerrando los ojos. Era una pregunta peligrosa, pero la búsqueda de respuestas parecía más urgente que nunca. Con un grupo que no debería haber dejado entrar. Ellos saben cosas de mí. Y no solo eso, Javier. Pueden saber cosas de ti de nosotros. La mirada de Claudia se intensificó. Sofía sintió un nudo en la garganta. Lo único que necesitamos hacer es salir de aquí. Haz lo que sea necesario para protegerte, respondió Javier, pero la batahola de sus pensamientos era ensordecedora. ¿Y dejarla a ella sola? Es la única que puede ayudarme, dijo Claudia, señalando a Sofía. Tú tienes la conexión que necesito. Tu familia está segura. Tienes que entender, esto es más grande de lo que piensan. Las palabras de Claudia estaban llenas de urgencia y miedo, pero a Javier le parecía que la verdadera presión no era solo escapar, sino enfrentar lo que venía. Sofía, mientras tanto, había palidecido por completo. No tengo idea de lo que hablas. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque soy tu hermana, y tú eres lo único que me queda, respondió Claudia, la vulnerabilidad quebrando la coraza que había construido. Javier sintió el fuego de la ira y la lealtad luchando en su interior. ¿Qué se suponía que debía hacer, proteger a Sofía o ayudar a Claudia? ¿Y si esto no te trae más que problemas? ¿Qué tal si al final traerás destrucción a nuestras vidas? Sofía habló con un valor que Javier admiraba. Pero al mismo tiempo, era una acusación, un eco de sus propios temores. No puedo hacerlo sola. Necesito a ambos, replicó Claudia, su voz desgarrada, antes de caer al suelo, exhausta y derrotada. Javier deseó desesperadamente poder retroceder en el tiempo, a un momento antes de que su vida se volviera un caos. La discusión en la sala se tornó tan intensa que el sangrar de emociones hicieron eco en cada rincón del hogar. Era un tenso tira y afloja entre la familia rota y el amor que parecía desmoronarse. Claudia. No era solo una intrusa, era un huracán. Javier se replanteó todo. ¿Estaremos dispuestos a arriesgarlo todo por ella? El peso de la pregunta lo abrumaba. Mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos, no podía evitar pensar, ¿qué secretos estaba a punto de descubrir, y qué pasaría si no le quedaba tiempo para elegir? La oscuridad de la cocina parecía acercarse, amenazando con devorarles si no tomaban una decisión rápida. Las luces titilaban una vez más, y con cada parpadeo, un nuevo terror se acercaba a ellos. ¿Estaban listos para lo que se avecinaba? La luz del día se desvanecía rápidamente, como si el sol también temiera lo que estaba por venir. Javier, atrapado entre su hermana y Sofía, se sentía como un títere atado a cuerdas de desesperación y miedo. La mirada de Claudia, llena de angustia, lo atravesaba, pero a la vez, Sofía lo sujetaba con su incertidumbre. Necesito saber más, Claudia, insistió Sofía, dando un paso hacia adelante, temblando de ansiedad. No puedo estar en la oscuridad. ¿Qué les hiciste a esos tipos? ¿Por qué te buscan? Claudia se puso de pie, sus ojos se llenaron de lágrimas, apenas podía articular sus pensamientos. No sé cómo ocurrió todo. Era un trabajo, algo fácil, pero luego escuché cosas, y me di cuenta de que me habían metido en una telaraña. Ya no puedo salir. No puedo. El corazón de Javier retumbó en su pecho, aunque sabía que cada palabra de su hermana era un eco de peligro.
Había pasado tiempo desde la última vez que su vida se había enredado en algo tan turbio. ¿Qué tipo de trabajo, Claudia? Necesitamos claridad. Si vamos a hacer esto, hay que hacerlo bien, dijo Javier, sintiendo la presión aumentar entre ellos. Ella dio un paso hacia él, extendiendo una mano como si pudiera agarrar algo tangible de su fraternidad perdida. Era un grupo en el que entré por casualidad, un contacto que parecía legítimo. Trabajábamos con información, creían que yo era alguien con más acceso del que realmente tenía. Pero cuando empecé a hacer preguntas, todo se volvió caótico. Javier miró a Sofía, que ahora mantenía una expresión de pavor. La tensión giraba en círculos, como un tornado que amenazaba llevarse todo a su paso. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos aquí esperando a que vengan? Sofía preguntó, su voz temblorosa. Javier podía sentir el miedo emergente de su amada, y eso lo llenaba de una mezcla de desesperación y rabia. No puedo dejar que te pase nada. No puedes involucrarte en esto, dijo Javier, apretando los puños. El impulso de proteger a Sofía lo dominaba, pero en el fondo también sabía que Claudia era su hermana. Pero si la situación es tan grave. ¿Cuánto tiempo tenemos? Siempre están un paso detrás de mí, respondió Claudia, su voz quebrada. Nunca están lejos. Pueden aparecer en cualquier momento. Necesito que me ayuden a conseguir información, a encontrar ese informante antes de que sea demasiado tarde. Es la única forma de que esté a salvo y ustedes también. ¿Esa es nuestra única opción?, preguntó Sofía, mirando a Javier. En su voz había una emoción cruda, una parte de ella que sabía que era un riesgo, pero que también identificaba la mezcla de amor y lealtad que sentía hacia Claudia. ¿Y si nos exponemos aún más? Javier visualizó un futuro lleno de incertidumbres. Una parte de él quería tomar a Sofía y escapar, dejarlo todo atrás, pero la otra parte luchaba con el sentimiento de responsabilidad, un eco del pasado que nunca había logrado olvidar. Claudia, si te ayudamos, ¿qué está en juego? Necesitamos una promesa de que esto no irá más allá de lo que hemos hablado, dijo Javier. Su voz temblaba con la urgencia de la decisión. Claudia asintió, su expresión se endureció mientras hacía una pausa. Prometo que haré lo necesario para mantenerlos a salvo. Pero necesitamos actuar rápido, o todo se vendrá abajo. Con el reloj corriendo en su contra, Javier respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión envolviéndolo por completo. Está bien. Haremos un trato, anunció, sintiendo un temblor recorrer su cuerpo. Sofía lo miró, sus ojos indicando tanto temor como agradecimiento, pero justo cuando la conversación giraba hacia un posible plan, el sonido del timbre resonó en toda la casa, cortando la tensión como un cuchillo. Javier se congeló. Sofía palideció, mientras Claudia se quedó inmóvil, sus ojos desorbitados. ¿Quién puede ser?, murmuró Sofía, sintiendo que el aire se detenía. La advertencia en la mirada de Claudia era innegable. Quédense aquí, dijo Javier, sintiendo la adrenalina dispararse en su cuerpo mientras se dirigía a la puerta. Cada paso que daba resonaba en su mente como un presagio. ¿Estaba a punto de abrir una puerta que no debería? Cuando abrió, la oscuridad del exterior absorbió la frágil luz que aún quedaba en su hogar. Frente a él, una silueta familiar se dibujó en la sombra. ¿Era un rostro que creía haber dejado atrás para siempre? ¿Era esto lo que había estado esperando Claudia? ¿O era una nueva amenaza que se avecinaba? Siempre supe que acabarías en problemas, hermano, dijo la figura, dibujando una sonrisa siniestra que lo heló por dentro. La confusión y el miedo se apoderaron de Javier mientras se enfrentaba a un pasado que había pensado enterrado. La noche apenas comenzaba, y todo podría cambiar en un instante. Javier sintió que el mundo se detenía. La voz de su hermano, Miguel, retumbó en su mente como un eco distante, recordándole viejos rencores que nunca desaparecieron por completo. La figura oscura que tenía enfrente era un recordatorio de traiciones pasadas, de la traición que había desgarrado a su familia. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Javier, su voz más firme de lo que realmente se sentía.
El aire era denso, atrapado entre las emociones que solo un hermano podría crear. No me digas que has vuelto para causar problemas. Miguel dio un paso hacia adelante, la luz de la calle iluminó su rostro. Había un aire de arrogancia acerca de él, una confianza que podía ser peligrosa. Vamos, Javier. Ese no es el recibimiento que esperaba de un hermano. He venido a ayudarte. Para que dejes de ser un niño asustado, aferrado a su novia y a su hermana. No necesito tu ayuda, gritaron al unísono el dolor y el desprecio en la voz de Javier. En la penumbra, la risa cruel de Miguel resonó. ¿De verdad crees que puedes manejar esto tú solo? He oído cosas. Cosas que te involucran a ti y a ellas. Su mirada oscura se desvió hacia Claudia y Sofía, quienes permanecían atrás, paralizadas por la tensión. El comentario encendió una chispa de furia en Javier. No solo era el pasado lo que lo atormentaba, sino también el instinto de proteger a las dos mujeres que amaba. No tienes idea de lo que estás diciendo. Esto no es un juego, Miguel. Claudia está en serios problemas. Miguel levantó una ceja, sus labios curvándose en una mueca. ¿Y tú piensas que con tu heroísmo vas a solucionar algo, verdad? Deja de engañarte y de querer ser el protector de todos. Te recuerdo que no te fue tan bien la última vez que hiciste eso. Las palabras de Miguel eran como cuchillas afiladas y Javier sintió cada una de ellas. Recordaba el día que Miguel desapareció, llevándose consigo la paz de la familia, arrastrando a su madre a una espiral de dolor que los había marcado a todos. ¿Qué quieres, Miguel?, preguntó con un tono más serio. ¿Vas a amenazarnos o vas a decirnos lo que realmente necesitas? Quiero ofrecerte una salida, hermano. Hay formas de salir de esta telaraña en la que te has metido tú y con la que ha jugado Claudia. Pero necesita que sean flexibles. La oscuridad de su propuesta colgaba en el aire. Podemos trabajar juntos, ¿sabes? Siempre he sido el más astuto de los dos. Sofía dio un paso detrás de Javier, su mano en su brazo, una señal silenciosa de apoyo. No quiero nada de esto, susurró, sintiendo la presión y el miedo mientras miraba a Miguel, ese extraño que era un eco del pasado. No podemos confiar en él. Claudia, temblando, hablaba con voz quebrada. Tú no sabes cómo funcionan las cosas para mí, Miguel. Necesitamos ayuda, pero no de ti. Quítate del medio. Javier asintió, sintiendo que la sala se llenaba de desconfianza y tensión. En el fondo sabía que cualquier decisión podría llevar a su familia al abismo. Escucha, Miguel. Este no es tu circo, así que lárgate de aquí antes de que se te acabe la paciencia. La mirada desafiante de Miguel se tornó en locura. ¿De verdad crees que puedes manejar esto tú solo? Deja que sea yo quien se ocupe de esto. Juntos podemos ganarles, Javier. No más escondites, no más miedo. Solo poder. Las palabras colisionaron en el aire como una tormenta. Miguel se acercaba a la línea peligrosa, pero Javier lo sabía, aceptar cualquier pacto significaría rendirse a un pasado que había intentado escapar. Entonces, mientras él pensaba en su respuesta, un sonido ensordecedor resonó detrás de él. Era un golpe seco en la puerta de entrada, un quejido alarmante que sacudió su mundo. No había tiempo para más palabras, no había tiempo para pensar. «Los están buscando», gritó Claudia, sus ojos desorbitados por el terror. Javier se dio la vuelta, su corazón golpeando en su pecho. Todo había cambiado de nuevo, como si el destino se burlara de él. No solo tenían que enfrentarse al pasado de Miguel, sino que ahora un peligro inminente se cernía sobre ellos. Las luces del exterior comenzaron a parpadear, mientras sombras se movían rápidamente hacia su puerta. «Es hora de decidir, hermano», bramó Miguel, su rostro iluminado por un brillo oscuro de complicidad. ¿Te unes a mí o te quedas aquí y arriesgas a todos? Mientras el sonido de pasos se acercaba, Javier tuvo que decidir, no solo por él, sino también por Sofía y Claudia.
La verdad envolvía la habitación y el tiempo se desvanecía a su alrededor. ¿Aceptaría la oferta de su hermano, o se prepararía para enfrentar la tormenta por su cuenta? El futuro estaba a la vuelta de la esquina, y todo se desmoronaba antes de que pudiera encontrar su camino. El silencio se quebró abruptamente con el estruendo de la puerta, resonando como un tambor en la mente de Javier. Su corazón se aceleró al ver cómo las sombras se acercaban, arrastrando consigo la amenaza que había sentido desde el momento en que Miguel apareció. La desesperación subió como un fogonazo, mezclándose con el miedo que refractó en los ojos de Sofía y Claudia. ¡Rápido! No tenemos tiempo, gritó Javier, tomando la mano de Sofía, mientras miraba a Claudia, que seguía paralizada, con los ojos fijos en Miguel. Claudia, ven. ¿Y si él sabe algo más? ¿Y si sus palabras son ciertas? La duda brillaba en la voz de Claudia como un destello de desesperanza, su mirada cambiando entre Javier y Miguel, tratando de descifrar la verdad oculta detrás de las sombras. No puedes confiar en él. Javier hizo un esfuerzo por sonar convencido, aunque en su interior, la urgencia y el pánico se entrelazaban. Miguel podía hacer muchas cosas, pero una cosa era segura, sus intenciones nunca habían sido transparentes. Javier, escúchame, Miguel se adelantó, una chispa de ansiedad aflorando en su rostro, si no te unes a mí, todos vamos a caer. Hay fuerzas que no comprendes y sobre las que no tienes control. No puedes salvarlas a ellas si tú mismo estás perdido. Sin más, un fuerte golpe contra la puerta interrumpió la conversación, haciendo vibrar las paredes del hogar que habían compartido. Javier sabía que el tiempo se acababa. Enfocó su energía en la salida, todavía sujetando con fuerza la mano de Sofía. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, la voz temblorosa, los ojos llenos de lágrimas, intentando ser fuerte en medio del caos. Debemos salir de aquí y encontrar un lugar seguro. Miguel se quedó atrás, pero no tengo idea de a qué está dispuesto a hacer. La decisión de enfrentarlo empezaba a ser más complicada, sin embargo, el amor por las mujeres que lo rodeaban alimentaba su determinación. A medida que el grupo se movía, Miguel se interpuso en su camino. Javier, su voz resonó como un trueno. Si no entras en mi equipo, todo esto solo será una lucha inútil. No tienes idea de que estás a punto de enfrentar. El verdadero peligro que se aproxima es mucho más grande de lo que crees. Basta. Javier se giró hacia él, su mandíbula tensa y las manos apretadas en puños. No me interesa tu forma retorcida de ayudar. Nunca ha funcionado antes. No me hagas ni siquiera considerar lo que estás ofreciendo. Tú no eres quien para darme consejos. Pero justo cuando pensaba que había logrado un pequeño avance, el sonido de pasos resonó violento en el pasillo. Llegaban cada vez más cerca, y las sombras comenzaban a tomar formas más concretas, repeliendo la luz de su pequeño refugio. Javier sintió que la ansiedad se apoderaba de él y preguntó con más urgencia. ¿Así que este es tu intento de ayuda, Miguel? ¿Hacernos caer en la desesperación mientras el peligro nos rodea? Cálmate. Miguel chilló, la fuerza de su voz resonando como un eco de tiempos pasados. No tienes que tomar decisiones ahora. Solo escápate de aquí. Déjame tomar la delantera esta vez. No voy a dejar que te arrastren al abismo. Inclusive si eso significa traicionar a tu propia familia. Esta vez, la voz de Javier estaba llena de resentimiento. Sus pensamientos giraban, la traición de Miguel continuaba como una mancha en su memoria. Las luces del exterior estallaron en un parpadeo agonizante, iluminando una figura oscura detrás de la puerta. Javier se preparó, su corazón palpitaba con fuerza, un golpe de adrenalina a punto de estallar. «Vienen por nosotros», dijo Claudia con un susurro tembloroso. «Javier, ¿qué vamos a hacer?». El miedo era palpable mientras las sombras se acercaban, y Javier se encontró atrapado en la multitud de decisiones. ¿Salvar a su familia o arriesgarlo todo por un hermano caído en la oscuridad? La pregunta pendía en el aire como un hacha lista para caer. En ese momento, una idea ilesa iluminó su mente.
Quizás había una forma de usar la situación a su favor. Si Miguel conocía a esos seres oscuros, tal vez, solo tal vez, podía ser el puente entre el peligro y la salvación. Quiero tu plan, Miguel, dijo Javier, dejando caer la barrera que había mantenido de pie. Pero si esto sale mal, no podrás volver a lastimarnos. La revelación iluminó los ojos de Miguel, y Javier supo que había sembrado la semilla de la traición y la esperanza en un mismo momento. La decisión estaba hecha, y de ahora en adelante, ni su hermano ni él tendrían marcha atrás. Pero las sombras se acercaban más rápido y la última palabra de Miguel podría tener consecuencias catastróficas. Lo que se avecina no será nada fácil, hermano. Pero tendrás que estar listo para lo que revelaré. La verdad será como un tsunami, arrasará con todo lo que conoces. El aliento le faltó a Javier al escuchar aquellas palabras y sintió como el lazo entre ellos se volvía frágil. El futuro se tornaba incierto, pero la tormenta estaba a punto de desenfrenarse y Javier no estaba seguro de quién podía seguir en pie al final. El reloj marcaba las horas con una calma perturbadora, y Javier sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Estaba en el umbral de una decisión monumental, pero la incertidumbre seguía aplastándolo. Con el eco de sus pensamientos resonando en su mente, decidió que debía actuar rápido. Con un gesto decidido, se giró hacia Sofía y Claudia. Debemos encontrar un lugar seguro. Miguel, tú vendrás con nosotros. Pero, ojo, no confío en ti. La voz de Javier era firme, y sus ojos ardían con una determinación renovada. Miguel, sorprendido, alzó las cejas. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? No podemos irnos sin un plan. Pero Javier no tenía tiempo para sus objeciones. Con una mirada de comprensión, tomó la mano de Sofía y luego la de Claudia, lo que creó una conexión tangible, una promesa silenciosa de resistencia. Ya hemos enfrentado oscuridad antes. No esta, no juntos, intervino Sofía, mientras la tensión mantenía a todos con los nervios al borde. Javier tiene razón. Vamos, rápido. Hay que movernos. Claudia, aún temblando, supo que para sobrevivir necesitarían apoyarse unos a otros, apretar los lazos que habían reforzado en medio de la tormenta. Desesperados, comenzaron a avanzar hacia la puerta trasera, cada paso resonando como un tambor en el fondo de su conciencia. Miguel mantuvo una expresión impasible, pero su mente parecía estar maquinando en busca de salida. ¿Qué crees que logramos así? No tenemos seguridad siquiera de a dónde ir, murmuró, sus palabras cargadas de preocupación, pero Javier sabía que no había más tiempo para dudar. Las respuestas vendrán en el camino. Lo importante es sobrevivir. Miguel rió entre dientes, una risa cargada de rencor. Sobrevivir no es suficiente, hermano. Necesitamos un plan que involucre respuestas. Pero el sonido del timbre de la puerta resonó nuevamente, y el eco envolvente les llenó de terror. Alguien estaba allí, y eso solo podía significar más problemas. La vez anterior se había quedado atrás, pero ahora el presente se sentía más pesado que nunca. Rápido. A la cocina. Por la ventana, gritó Javier, y todos obedecieron, sintiendo la adrenalina elevándose como una corriente a través de sus cuerpos. Mientras se movían con sigilo, el sonido de pasos se acercaba, y Javier supo que estaban siendo buscados. Fue entonces cuando Sofía, con los ojos llenos de determinación, plantó los pies. No puedo seguir huyendo. No de esta manera. Aquí es donde nos quedamos y luchamos. Su voz resonó con fuerza. Javier se volvió hacia ella, el corazón latiendo con gratitud. Haré lo que se necesite, pero no quiero perderte. El aire se volvió caliente. Se dieron la mano, un gesto que simbolizaba que no estaban solos en la batalla. Claudia, viendo la conexión entre ellos, externó su apoyo. Tienen razón. No puedo seguir huyendo del pasado. Es hora de enfrentarlo, juntas.
Las decisiones difíciles se dieron lugar entre sus murmullos de esperanza, y la luz brilló un poco más fuerte en la penumbra de dudas. Finalmente, Javier se giró hacia su hermano. Miguel, no tienes otra opción. O te unes a nosotros en esto, o te quedas atrás. Elige. La mirada de Miguel se endureció. Siempre he estado al borde, Javier. Pero, si así es como lo prefieres, se giró abruptamente, seguido por los otros mientras cruzaban por la cocina. Un silencio pesado invadió el aire, el camino hacia la lucha estaba marcado. Cuando cruzaron el umbral, sintieron como la brisa fresca de la noche acariciaba sus rostros, como si el universo les diera una señal de esperanza. El chirrido de la ventana se convirtió en su salvación, y con cada paso, dejaban atrás un pasado que, sin duda, seguiría rondándolos. De repente, el timbre sonó más fuerte, como si la realidad estuviera a punto de derrumbarse sobre ellos. Javier miró hacia atrás, sintiendo el eco de su decisión resonar en el aire. Cualquier paso en falso podría significar la caída de todo lo que habían intentado reconstruir. Sus corazones palpitaron fuertes, pero cada uno ahora tenía una misión. Sofía tomó la mano de Javier. Estamos juntos en esto. Cualquier decisión que tomes, estaré a tu lado. Las palabras envolvían a Javier en un abrazo cálido. Clara y decidida, supo que la verdadera fortaleza reside en el sentido de comunidad y el amor compartido. Juntos, bajaron por la ventana, sientes la libertad en el aire. Sabían que la vida no sería igual. Pero, ahora, podían enfrentarse a cualquier desafío. La oscuridad no podría tragarlos, porque su luz brillaba más fuerte. Así, danzaron hacia el horizonte, listos para enfrentar la lucha, su amor fortalecido ante las adversidades, su familia unida, como un solo corazón en un mundo caótico. Al final, estaban donde debían estar. Así fue como, entre conexiones y decisiones valientes, cuando todo parecía caerse, la esperanza floreció en su vida, amor, promesas y unión. Había un nuevo futuro esperándolos, uno en el que podrían crecer juntos, independientemente de lo que trajera consigo, y mientras se alejaban, Javier miró hacia el cielo estrellado. Sin importar la oscuridad que había enfrentado, sabía en su corazón que, en cada estrella, había una señal de su nueva vida, una que estaba a punto de comenzar. Este fue su momento, y estaban determinados a aferrarse a él. Y tú, amigo, no te olvides de unirte a esta aventura y seguir apoyando el canal. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora y ayúdame a alimentar el algoritmo, eso hace la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque tu voz es importante. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más, el momento es ahora.